Hola a todas y todos, en este video les voy a presentar la primera parte de la clase de termoquímica. Termoquímica es una parte de la termodinámica que estudia el calor que se pone en juego cuando ocurren las reacciones químicas. Obviamente es un tema que tiene un enorme impacto en lo que se llama la ciencia aplicada, ¿no es cierto? Cuando buscamos utilizar los principios de la ciencia con algún fin práctico, con alguna utilidad, cuando nuestro objetivo no es solamente saber porque nos gusta saber, sino que queremos a partir de ese conocimiento obtener, no sé, poder producir algo, obtener algún beneficio. Por ejemplo, entre las cosas que se estudian en termoquímica es cuánto calor me puede entregar un determinado combustible, algo que es obviamente relevante porque ese combustible lo voy a tener que pagar y voy a usar ese calor para hacer algún proceso. Bueno, para poder hacer todos esos cálculos tenemos que conocer algunos principios de termoquímica. O al revés, puede ser también que yo esté interesada en hacer un cierto proceso y ese proceso libere una cierta cantidad de calor y que yo no tenga que disipar ese calor. Bueno, para poder calcular el calor que tengo que disipar, también vamos a estar usando principios de termoquímica. Bueno, en general, ya hemos visto que la entalpía es una función de estado. Entonces, a partir de ese conocimiento, sabemos que cada uno de los compuestos que participa en una reacción química tiene una cierta entalpía molar. Y obviamente las entalpías de los diferentes compuestos son distintas. Entonces, en general, si yo sumo las entalpías de los productos de una reacción, voy a obtener un valor diferente de la suma de las entalpías de los reactivos, y eso hace que cuando ocurra una reacción química va a haber un cambio de entalpía. Y como hemos visto en clases anteriores, los cambios de entalpía están asociados a el calor que el sistema puede intercambiar a presión constante. Vamos a considerar un ejemplo más concreto. Acá tienen representada la reacción en la que un mol de metano se combustiona, reacciona con oxígeno, en particular con 2 moles de oxígeno, para formar una molécula, un mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. Entonces, el metano va a tener o tiene una cierta entalpía molar. Recuerden, con la rayita esta significamos entalpía molar. Y el oxígeno también tiene una entalpía molar, pero bueno, como en la reacción tengo 2 moles de oxígeno, vamos a tener 2 veces la entalpía molar del oxígeno. La suma de estas dos cosas, esto es la entalpía de los reactivos. Por su parte, los productos de la reacción tenemos por un lado el dióxido de carbono, que tiene su entalpía molar, y tenemos el agua, que tiene su entalpía molar. Como tengo 2 moles de agua, voy a tener 2 veces la entalpía molar del agua. La suma de estas dos es lo que llamamos la entalpía de los productos. Y entonces, cuando un mol de metano se combustiona y reacciona con 2 moles de oxígeno para convertirse en un mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua, hay un cambio de entalpía que acompaña a esta reacción, que es la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Fíjense acá, este subíndice R, delta H sub R, la R lo que me está indicando es que es un delta H de reacción, definido así: es la entalpía de los productos de la reacción menos la entalpía de los reactivos de la reacción. Y fíjense además que como la entalpía es una propiedad extensiva, depende de cómo yo haya escrito la reacción, o sea, depende de los coeficientes estequiométricos que yo haya utilizado, voy a tener un delta H distinto. Si yo, por ejemplo, esta misma reacción hago 2 de metano más 4 de oxígeno, que me da 2 de dióxido más 4 de agua. Depende de cómo yo escriba la reacción.
Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es ir dando algunas mayores precisiones para poder avanzar en un trabajo cuantitativo, ¿no es cierto?, en cálculos de calor de forma cuantitativa y no simplemente cualitativa. Por lo que hemos visto, la entalpía depende de una sustancia pura, depende de dos variables que conviene que sean elegidas, la temperatura y la presión. Entonces, estas variables tienen que estar indicadas cuando yo voy a dar el valor de un delta H, en particular de un delta H de reacción. Entonces la forma correcta sería escribir así: delta H de reacción a cierta temperatura y presión es el delta H de los productos a esa temperatura y esa presión menos el delta H de los reactivos a esa temperatura y esa presión. Fíjense que reactivos y productos están en la misma T y P. Se define la presión estándar como una presión de 1 bar, o lo que es lo mismo, 10 a la 5 pascales. Y los cambios de entalpía que ustedes van a encontrar en las tablas o en los distintos sitios de internet siempre están reportados a la presión estándar y se indican con este simbolito acá, este cerito que está ahí. Esto significa que está medido a la presión estándar. Entonces, cuando yo pongo este símbolo, no tengo que poner la presión, no hace falta poner P, porque esto ya me fija un valor de presión en 1 bar. Entonces, el delta H de reacción estándar a la temperatura T es la entalpía estándar de los productos a la temperatura T menos la entalpía estándar de los reactivos a la temperatura T. Bueno, ahí está otra vez, que el simbolito me está representando que estas entalpías son medidas a la presión estándar. Bueno, además de definir la presión estándar, también se definen estados estándar para las diferentes sustancias. El estado estándar de una sustancia es esa sustancia en su forma pura a la presión de 1 bar. Y es importante notar que el estado estándar puede estar a distintas temperaturas. O sea, al decir que tengo una sustancia en el estado estándar, simplemente lo que estoy diciendo es que es esa sustancia pura y que la presión es 1 bar, pero la temperatura, no estoy diciendo nada, puede ser a distintas temperaturas. La mayor parte de las tablas están a 298, o sea, 25 grados centígrados, 298 Kelvin, pero no necesariamente es así y hay tablas a otras temperaturas. Entonces, se define el cambio de entalpía estándar de una reacción como la diferencia entre la entalpía estándar de los productos separados y la entalpía estándar de los reactivos separados, todos medidos a la misma temperatura. Entonces, esta es la definición más precisa de lo que es el delta H estándar de una reacción. Es la entalpía estándar de los productos separados menos la entalpía estándar de los reactivos separados, todos a la misma temperatura. Fíjense que acá yo hice particular énfasis en la palabra separados, porque así es la definición. Vamos a ver un poquito con mayor precisión qué significa esto, con la misma reacción que venimos considerando hasta ahora. Fíjense acá yo les puse 8 moléculas de metano, representan 1 mol de metano, y estas 16 de oxígeno representan los 2 moles de oxígeno. Acá tengo 8 moléculas de dióxido que representan 1 mol de dióxido y 16 de agua que me representan los 2 moles de agua. Y el delta H de este proceso, donde tengo la entalpía molar del metano más 2 veces la entalpía molar del oxígeno para darme la entalpía molar del dióxido de carbono más la entalpía molar del agua. Bueno, el delta H de este proceso, donde tengo el metano por un lado y el oxígeno por el otro, y que me dan el dióxido de carbono por un lado y el agua por el otro, el delta H de este proceso es lo que se llama el delta H de reacción, en términos precisos, en términos bien precisos. Ahora, en realidad, nosotros lo vamos a usar, y muchas veces se usa para considerar esta situación, en donde yo empiezo con los reactivos que están mezclados
y me forman los productos que también están mezclados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este delta H y este delta H? Bueno, la diferencia surge de estos procesos de mezclado, de este y de este. Una forma más precisa de verlo, vamos a hacer así, vamos a llamar con esta flecha, le estoy indicando que tenemos un proceso de mezclado donde un mol de moléculas de metano se mezcló con 2 moles de moléculas de oxígeno para formar los reactivos de esta reacción que estoy estudiando. Y ahora vamos a ir al revés, vamos a ir de los productos donde tengo el dióxido de carbono y el agua mezclado, vamos a ir a separarlo para tener por un lado el dióxido de carbono y por otro lado el agua. Entonces yo acá lo que construí es lo que se llama un ciclo, porque tengo estados que si quiero los puedo unir mediante un proceso cíclico. En este caso yo lo que hago es, en lugar de hacer un proceso que es completamente cíclico, lo que hago es buscar 2 caminos alternativos que me unan los mismos estados. ¿Qué es esto? Vamos a tomar uno de esos estados, son los reactivos separados, y el otro estado son los productos separados. Y yo puedo ir entre estos 2 estados, reactivos separados, a productos separados, puedo ir por la vía directa, y entonces vengo por este camino cuyo delta H es el delta H de reacción estándar, o puedo ir por esta vía indirecta, en donde yo primero mezclo los reactivos, después los reactivos se transforman en los productos mezclados, o sea, los reactivos mezclados se transforman en los productos mezclados, y luego los productos mezclados se separan en los productos separados. Entonces, como H es una función de estado, el delta H para venir por la vía directa, esta que está acá, tiene que ser igual al delta H de la vía indirecta. Y fíjense que el delta H de la vía indirecta es el delta H de mezclado de los reactivos, el delta H de la reacción desde los reactivos mezclados a los productos mezclados, y el delta H de separación de los productos en los productos individuales. En ecuaciones, esto es lo que está acá, el delta H de reacción, es la suma del delta H mezclado de los reactivos, más este delta H que yo lo llamé delta H sub X por ponerle un nombre, no es una nomenclatura estándar, simplemente le puse X para diferenciarlo del delta H de reacción. Menos el delta H de mezclado de los productos, porque el delta H de este proceso es en realidad la separación de los productos, que es el opuesto a los al mezclado. Bueno, entonces acá ¿qué pasa? El delta H mezclado de los reactivos y de los productos son los dos valores muy pequeños, y como ustedes pueden ver en esta ecuación, además son opuestos, o sea, tienen signos opuestos. Entonces eso lleva a que el delta H mezclado se cancele, y con muy buena aproximación yo puedo considerar que el delta H de reacción, que en realidad está definido como la entalpía de los reactivos separados, perdón, la entalpía de los productos separados menos la entalpía de los reactivos separados, la puedo asociar con la entalpía de los productos a una cierta temperatura menos la entalpía de los reactivos a una cierta temperatura, pero mezclados. El delta H de reacción es prácticamente igual a este delta H X que yo les represento acá, y de aquí en más, digamos, lo vamos a considerar así. El delta H de reacción es igual o casi igual a este delta H X, y vamos a obviar la pequeña diferencia que pueda haber. Otra cosa que me parece que es importante que la tengan en cuenta es la siguiente. Dijimos entonces que vamos a considerar el delta H de reacción como el delta H de la transformación de los reactivos
a la temperatura T, aunque ya estén mezclados en los productos a la temperatura T. Pero acá un punto clave es que en los cálculos que vamos a hacer, en las tablas, están todos a una misma temperatura. Entonces, siempre se define el delta H de reacción a una temperatura dada. Y eso implica que los productos y los reactivos están siendo considerados a la misma temperatura. Ahora, ¿qué pasa cuando yo voy a hacer el experimento? Para esto yo hago el cálculo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo hago el experimento? Muchas veces lo que ocurre es que en el proceso real hay un cambio de temperatura. O sea, los reactivos empiezan a una temperatura y si, por ejemplo, la reacción es una reacción que libera calor, los productos están más calientes. Y al revés, si es una reacción que absorbe calor, los productos están más fríos. Pero el resultado es que muchas veces en el proceso real la temperatura de los productos es distinta de la temperatura de los reactivos. Entonces, una cosa que es muy importante que ustedes tengan en cuenta es que cuando hacemos los cálculos siempre estamos considerando reactivos y productos a la misma temperatura y que si después en el experimento pasa otra cosa, por ejemplo que hay un cambio de temperatura, hay que ver, digamos, qué es este delta H real. Y lo más importante de todo es que siempre mediante un ciclo termodinámico yo puedo encontrar una relación entre todos los delta H. Por ejemplo, en este caso particular, si los productos terminaron a una temperatura distinta que la que tenían los reactivos, yo puedo ir desde los productos a esta temperatura nueva que yo llamé T', a los productos a la temperatura T, que es la que aparece en el delta H de reacción, simplemente con un cálculo de delta H de calentamiento o enfriamiento, que es algo que ustedes ya saben hacer. Y nuevamente, acá tengo un ciclo, de acuerdo a las flechas que yo puse, yo voy a ir, tengo dos formas de ir de este estado a este, una es la reacción directa a T y otra es el delta H del proceso real y después el delta H de calentamiento o enfriamiento. La suma, este delta H, que vengo de acá hasta acá, tiene que ser igual a este delta H más este otro delta H. Bueno, bien, entonces esto es muy importante. Una cosa es lo que calculamos, otra cosa es lo que pasa en el experimento, y haciendo ciclos termodinámicos o consideraciones teóricas, yo puedo encontrar relaciones entre los datos que saco de tablas y los datos que mido en el experimento. Bueno, entonces ahora la última parte de la clase va a estar enfocada en cómo calcular las entalpías de reacción. Porque hasta ahora, digamos, lo que les he presentado, lo que les he contado, es que el delta H de una reacción, lo que se llama la entalpía de una reacción, es la entalpía de los productos menos las entalpías de los reactivos. El problema es que esta ecuación, así como está, no se puede utilizar porque no conozco estos valores, no conozco los valores absolutos de entalpía de ninguna sustancia. Bien, recuerden ustedes, cuando vimos el primer principio de la termodinámica, no me da ninguna forma para calcular el valor absoluto de E, y si no puedo conocer el valor absoluto de E, tampoco puedo conocer el valor absoluto de H, y tampoco puedo conocer valores absolutos de energía libre. O sea, la única de estas propiedades, estas funciones de estado que me da la termodinámica, para la cual sí puedo conocer los valores absolutos, es la entropía. Por el tercer principio me permite conocer valores absolutos de entropía. Sin embargo, no pasa lo mismo con la entalpía. Y por lo tanto, estas letritas que están acá son muy lindas, todo muy bien, me sirve para hacer la definición, pero no me sirve para hacer el cálculo, porque no hay ninguna tabla donde yo pueda saber por qué número tengo que reemplazar estas letras. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a deducir, vamos a ver una manera equivalente de calcular esta diferencia.
Pero para poder hacerlo, primero tengo que definir lo que se llaman las entalpías de formación. Entonces, ¿qué es la entalpía de formación estándar? Es el delta H de la reacción en la que se forma un mol de un compuesto puro en su estado estándar a partir de sus elementos en su estado estándar. Fíjense dos cosas importantes. Una es, la entalpía de formación se calcula para un compuesto. Siempre son para compuestos. Y es el delta H, la reacción en la que se forma ese compuesto puro a partir de sus elementos. Por ejemplo, acá tengo una reacción en la que se forma un compuesto, que es metano, a partir de sus elementos en el estado estándar, que en este caso es el carbono en la forma de grafito y el hidrógeno molecular. Entonces, el delta H de esta reacción es el delta H de formación molar del metano. O en el caso, en esta reacción, se formó un mol de amoníaco gaseoso a partir de sus elementos, que son el nitrógeno molecular gaseoso y el hidrógeno molecular gaseoso. Entonces el delta H de este proceso es el delta H estándar de formación molar del amoníaco. Fíjense que, a diferencia de los valores absolutos de las entalpías, estos son diferencias de entalpía y entonces se pueden medir y los puedo tener tabulados. Bueno, ahora bien, estos delta H de formación son importantes porque a partir de los delta H de formación se pueden calcular los delta H de cualquier reacción. Entonces, lo que yo voy a empezar a hacer ahora es mostrarles cómo es este cálculo. Y para comenzar vamos a analizar el mismo ejemplo que venimos considerando hasta ahora, que es la reacción de combustión de metano para dar dióxido de carbono y agua. A esta reacción le quiero calcular el delta H de reacción. Y lo que les estoy diciendo es que este delta HR se puede calcular a partir de los delta HF. ¿Cuáles son los compuestos que aparecen en esta reacción? Bueno, tengo el dióxido de carbono, entonces esta es la reacción de formación del dióxido de carbono con su delta H de formación. Después tengo el agua, entonces tengo el delta H de formación del agua, mejor dicho, esta es la reacción de formación del agua que tiene su delta H de formación asociado. Y el otro compuesto que tengo acá en esta reacción es el metano. Entonces esta es la reacción de formación del metano que tiene su delta H de formación asociado. Y ahora lo que les pido que ustedes después hagan con un papel y un lápiz es lo siguiente. A la reacción de formación del dióxido de carbono le van a sumar la reacción de formación del agua, pero multiplicada por 2. Y a esto además le van a restar la reacción de formación del metano. Restar la reacción de formación del metano, una forma de hacerlo es dar la vuelta y sumarlo, o sea, escribir metano, que me da carbono grafito más 2 de hidrógeno y suma. Esa es una forma de hacerlo. Si ustedes hacen ese cálculo y cancelan aquellas especies que les aparecen a izquierda y derecha de la flecha, lo que van a obtener es que la suma de estos tres procesos es justamente la reacción a la cual le queremos calcular el delta H. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la suma de estos tres procesos es una vía alternativa para ir desde un mol de metano más 2 de oxígeno a un mol de dióxido de carbono y 2 de agua. Y como H es independiente, digamos, como H es función de estado, el delta H es independiente del camino. Quiere decir que el delta H de la transformación tiene que ser el mismo, tanto si yo fui por la vía directa, que tengo este delta HR, como si fui por la vía indirecta, que es hacer este proceso más 2 veces este menos este. El delta H de la vía indirecta es el delta H de formación del dióxido de carbono más 2 veces el delta H de formación del agua
menos el delta H de formación del metano. Entonces, la conclusión es que el delta H de la reacción puede escribirse como el delta H de formación del dióxido de carbono más 2 veces el delta H de formación del agua menos el delta H de formación del metano. Ahora bien, hicimos esto para este caso en particular. Vamos a analizar un poquito más este caso particular para después ya poder ir hacia la generalización y encontrar una fórmula que me sirva para todas las reacciones. Entonces, ¿qué tenemos? Voy a considerar un estado del sistema en donde tengo simplemente los elementos que aparecen en la reacción, los elementos que están involucrados en la reacción. Para la reacción que estamos considerando es 1 mol de carbono, 2 moles de hidrógeno y 2 moles de oxígeno. Con estos elementos puedo formar los reactivos, que son 1 mol de metano y 2 moles de oxígeno. Entonces, si voy de los elementos a los reactivos, tengo un delta H asociado con este proceso, que es el delta H de formación del metano en este caso, porque el oxígeno está acá y está acá, no sufre ninguna transformación. Alternativamente, puedo ir desde los elementos, ir a los productos. Entonces, vengo de acá a acá. Y el delta H del proceso que va desde los elementos a los productos es el delta H de formación de los productos, que en este caso es la suma del delta H de formación del dióxido de carbono más 2 veces el delta H de formación del agua, porque se forman 2 moléculas de agua. Y para cerrar el ciclo termodinámico y poder hacer los cálculos, voy a sumar acá la flecha de la reacción directa desde los reactivos a los productos. Entonces, otra vez, usando el hecho de que H es función de estado, las variaciones de H no dependen del camino. Si yo voy entre los mismos estados, tengo que tener el mismo delta H. ¿Cuáles son los dos estados que yo voy a considerar? Y voy a considerar un estado, el de los elementos, y otro estado, el de los productos. ¿Y cuáles son las dos vías para ir de acá hasta acá? Bueno, una es la vía directa, esta, cuyo delta H es el delta H de formación del dióxido más 2 veces el delta H de formación del agua, y la otra es la vía indirecta, donde yo voy de los elementos a los reactivos y de los reactivos a los productos. El delta H de esta vía indirecta es el delta H de formación de metano más el delta H de reacción. Entonces escribo todo eso, delta H del metano, de formación del metano más el delta H de la reacción, es el delta H de formación del dióxido menos 2 veces el delta H de formación del agua. Acá despejo y me queda obviamente la misma expresión para el delta H de reacción que tenía anteriormente. Y ahora sí, entonces con esto estoy en condiciones de ir a la generalización total. ¿Cómo es el ciclo más general que yo puedo pensar? En el ciclo más general yo parto de los elementos, y con los elementos siempre yo puedo formar o bien los reactivos, y entonces tengo un proceso cuyo delta H es el delta H de formación de los reactivos, o con los mismos elementos puedo formar los productos, y el delta H del proceso involucrado es el delta H de formación del producto, y para cerrar el ciclo tengo el proceso que va de reactivos a productos, que es la reacción a la cual yo le quiero calcular el delta H. Entonces, haciendo las ecuaciones del ciclo, tengo que el delta H de formación de los reactivos más el delta H de reacción tiene que ser igual al delta H de formación de los productos. Esa es la ecuación que está acá, y despejando me queda que el delta H de reacción es el delta H de formación de los productos menos el delta H de formación de los reactivos. Cuando calculamos cualquiera de estos delta H de formación, ya sea de productos o reactivos, ahí voy a sumar los delta H de formación de cada compuesto que aparezca como producto o cada compuesto que aparezca como reactivo. En cambio, aquellos que son elementos no aparecen en el delta H de formación porque ya están formados. Es lo que nos pasaba con el oxígeno en el caso que estamos considerando. Entonces, esta es la fórmula
más general, esta es la fórmula más general para calcular el delta H de una reacción. Es el delta H de formación de los productos menos el delta H de formación de los reactivos. Hay tablas termodinámicas donde están presentados estos delta H de formación. Y con eso podemos calcular los delta H de cualquier reacción que nos interese. Bueno, entonces con esto terminamos esta primer parte de termoquímica, y para que no se haga tan larga la dividí en dos. Pronto vamos a todavía a cosas un poquito más aplicadas.